En honor a la hora, como siempre, comenzaremos. Bueno, hoy es nuestra última clase de la primera unidad ya para entrar al examen y después continuar con la mitad del semestre. El tema o la clase de hoy son las disfunciones sexuales masculinas. Para esto hay que remitirse un poco al manual, al DMS-4, y que es la última revisión del 2014, y el DMS-5, ¿no? Que es el manual del diagnóstico de las enfermedades mentales. No porque sea un tema mental, sino que ahí es donde vamos a encontrar una mejor clasificación, o principalmente considera en cuatro principales categorías, ¿no? A las disfunciones de este tipo: a los trastornos del deseo sexual, que básicamente incluyen, o sea, cuando es inhibido o cuando hay trastornos de aversión al sexo, ¿no? Después están los trastornos de la excitación sexual, que hay que saber diferenciarlos en el hombre como trastorno de erección propiamente dicho, o la mujer, ¿no? Después los trastornos del orgasmo, diferenciando también entre una disfunción orgásmica, femenina y masculina, y incluyendo además en esta categoría a la eyaculación precoz, ¿no? Y a los trastornos sexuales por dolor, ¿no? Que básicamente comprenden la dispareunia y el vaginismo. Hay varias clasificaciones o hay varias agrupaciones de las mismas, ¿no? Pero las tres disfunciones sexuales masculinas, o sea, más comúnmente identificadas, son la disfunción sexual eréctil, la disfunción eyaculatoria, que esta puede ser la retardada, tardía o la aneyaculación, o la precoz, que es el subtipo de disfunción más común, ¿no? De todas las disfunciones sexuales masculinas, y la disfunción de la libido, ¿no? Hay que hablar un poco, mencionar rápidamente, ¿no? Que hay un gran número, ¿no? De disfunciones sexuales, ¿no? Por ejemplo, la aversión al sexo, ¿no? Que puede ser extrema, ¿no? O recidivante, o directamente otro tipo de alteraciones, ¿no? Que pueden generar malestares o alteraciones en las relaciones interpersonales, ¿no? Después están las parafilias. Ahora se considera la adicción al sexo también, ¿no? Como una disfunción sexual. Hay disfunciones orgásmicas, dispareunia, vaginismo, fracaso en la respuesta genital, rechazo o ausencia del placer, ausencias y pérdidas del deseo. Todas esas están muy bien contempladas en estos manuales, ¿no? En el DSM-4 sobre todo, que es la que tiene la mejor revisión. Ahora nos vamos a abocar básicamente a estas tres, que son las más frecuentes: disfunción eréctil, eyaculación precoz y disminución de la libido. Un poco para entender el tema de hoy, vamos a hablar rápidamente de la fisiología de la función sexual, básicamente de la erección, ¿no? Para entender bien el tema de la erección hay que saber que hay un sinnúmero de interacciones complejas entre mecanismos fisiológicos, neuroendocrinos, vasculares y la interacción psicógena, ¿no? Que van a hacer que el pene pueda erectarse, ¿no? La estimulación sexual desencadena una cascada de eventos. En esencia, las erecciones son fenómenos neurovasculares que combinan la neurotransmisión y respuestas biológicas vasculares, ¿no? En síntesis, hay que pensar al pene como una unidad, o sea, de tipo vascular y neurogénica, ¿no? Ahora, la liberación de neurotransmisores da como resultado la relajación del músculo liso, tanto en el tejido eréctil del pene como en las paredes arteriales del pene. Esto transforma la vasculatura del pene y los tejidos eréctiles en un estado contraído y mínimamente perfundido a un estado relajado y lleno de sangre. Para eso es fácil entender la anatomía propia del pene.
El pene contiene 3 estructuras cilíndricas, ¿no? El cuerpo esponjoso que rodea o aloja la uretra, que termina en el glande, y 2 cuerpos eréctiles que son los cuerpos cavernosos. Los cuerpos cavernosos están compuestos de una red de espacios interconectados, revestidos por un endotelio vascular y rodeados por la túnica albuginea, que es una cubierta fibroelástica resistente, ¿no? La resistencia de la túnica albuginea es de 800 libras, o sea, imagínense, podrías levantar casi 400 kilos con un cordón hecho de túnica albuginea, ¿no? Ahora, un tabique incompleto entre los cuerpos cavernosos les permite funcionar como una unidad única, ¿no? Es por eso los trastornos como el pene corvo o la enfermedad de Peyronie, que alteran la simetría de los cuerpos cavernosos, hacen que el pene se pierda su forma rectilínea, ¿no? Y tienda a incurvarse o a codarse. Ahora, una arteria central atraviesa el tejido cavernoso y las vénulas postcavernosas se encuentran debajo justo de la túnica albuginea, y estas vénulas se fusionan para formar grandes venas emisarias que van a penetrar la túnica albuginea y luego van a drenar hacia afuera, hacia la vena dorsal profunda, ¿no? En síntesis, entonces, el pene es una esponja de sangre que se llena, se ingurgita de sangre por vasodilatación y relajación de la musculatura, y una vez que se erecta el pene, aumenta en longitud y en dureza, y cuando viene la detumescencia, que es cuando el pene entra en estado de flacidez, toda esta sangre va a salir a través del sistema venoso, ¿no? Entonces es un conjunto de interacciones, ¿no? Tiene que haber atrapamiento de sangre y pérdida del flujo venoso, ¿no? Y para la destumescencia tiene que activarse ya también el mecanismo veno-oclusivo, ¿no? Abrirse y dejar salir la sangre. Vamos a hablar de disfunciones eréctiles. ¿Se está escuchando bien, chicos? Estoy con un poco de eco yo acá. Está bien, doctor. Está bien, doctor. Sí, se escucha. Sí, doctor. ¿Suena bien? Acuérdense que el pene, para poder erectarse, necesita de óxido nítrico, ¿no? Y el óxido nítrico es una sustancia que se forma en el mismo pene durante las fases de sueño REM, ¿no? Todos los varones, hay estudios ecográficos desde el vientre materno hasta que morimos, tenemos entre 1 a 2 o más erecciones de 1 hora, hora y media en la noche, que es la fase donde se forma el óxido nítrico, ¿no? Que es el que favorece y facilita las futuras erecciones, ¿no? Pero es una pregunta capital para saber si algún enfermo tiene problemas de función eréctil, es preguntarle si tiene erecciones nocturnas, ¿no? Pero si te dice que no, hay que pensar que tiene algún problema orgánico, básicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos definir a la disfunción eréctil, ¿no? La disfunción eréctil es la incapacidad persistente del varón para obtener y mantener una erección lo suficientemente rígida para poder mantener una actividad sexual, ¿no? La prevalencia de la disfunción eréctil aumenta con la edad y puede deberse a una alteración de los mecanismos anatómicos, neurológicos, vasculares o psicógenos, ¿no? Normales, todos necesarios para una erección exitosa. Entonces hay varios factores que pueden condicionar, ¿no? Los factores de riesgo más común para el desarrollo de la disfunción eréctil son la edad avanzada. Acuérdense, el envejecimiento acompaña, ¿no?, a un sinfín de problemas vasculares, ¿no? Entre ellos la arteriosclerosis, ¿no?, que es el endurecimiento de las arterias, y estamos hablando de arterias centrales del pene bastante finas, ¿no? Son pequeñitas, entonces fácilmente se pueden ir taponando con el tema de la edad, ¿no? Al igual que los trastornos de conducción nerviosa y las diferentes funciones y capacidades del músculo liso, ¿no?, y del endotelio vascular propio del envejecimiento, ¿no? Ahora, el estado de salud general deficiente, ¿no? Un paciente enfermo, ¿no? Con enfermedades crónicas, debilitantes, va a ser un factor también que va a condicionar a la disfunción eréctil. La diabetes mellitus, la obesidad, la enfermedad cardiovascular, la insuficiencia renal crónica, enfermedades de la próstata,
dislipidemias, un nivel socioeconómico bajo, el fumador, tanto con exposición pasiva o activa al humo, desórdenes psiquiátricos, algunos medicamentos que van a interferir con el deseo y la erección, y la cirugía y trauma pélvico, ¿no? Entonces, si se fijan, hay una diversidad de factores que pueden contribuir a un problema eréctil, ¿no? En cuanto a su epidemiología y etiología, se ha calculado que la incidencia de la disfunción eréctil en todo el mundo oscila entre 10 a un 20%, ¿no? Esta incidencia varía significativamente con la edad, ¿no? La incidencia completa, moderada y leve entre hombres de 40 años fue de 5.1, 15 y 17 respectivamente, y entre hombres de 70 años las tasas aumentan entre 15, 34 y 17 respectivamente, ¿no? La etiología de la disfunción eréctil se puede subdividir aproximadamente en dos grandes grupos, ¿no? Orgánica y psicógena. O sea, no hay más, ¿no? Y una mixta que tiene las dos, ¿no? La disfunción sexual eréctil orgánica se divide generalmente en vasculogénica, neurogénica y endocrinológica. Y la psicógena se puede subdividir en generalizada y situacional, ¿no? Una última categoría incluye una disfunción eréctil inducida por fármacos que puede representar hasta un 25% de los casos. Lo que sí, una disfunción eréctil orgánica va a mermar, ¿no?, el estado de ánimo y la calidad de vida de la persona, y puede además, sobre ese problema orgánico, instaurarse una disfunción psicógena, ¿no?, que vendría a ser una mixta, ¿no? La psicógena, en cambio, no te va a llevar a un problema orgánico, salvo que no sea tratada y a través del tiempo, por desuso, uno, bueno, empieza a tener ciertos problemas, ¿no? Pero en general, la orgánica va a condicionar tal grado de afectación de estado de ánimo, de confianza de la persona, que va a contribuir en alguna medida a aparición de un tema psicógeno de fondo más, que va a agravar más la disfunción sexual, ¿no? Para la evaluación y el diagnóstico es importante una historia clínica y un examen físico, ¿no? Una historia sexual, médica y psicosocial completa, seguida de un examen físico, es en general el primer paso para evaluar a cualquier paciente con cualquier disfunción, ¿no? No solamente eréctil. La historia sexual debe determinar el inicio, la duración, la gravedad y las circunstancias que rodean la función eréctil. Se debe evaluar la presencia de erecciones matutinas, eso es importante, lo que les decía, y los detalles de la historia sexual que puedan sugerir una etiología psicógena, incluyendo un inicio repentino, una pérdida completa o inmediata de la erección, una disfunción eréctil situacional o la presencia de erecciones matutinas. Debe obtenerse un historial médico y quirúrgico completo para documentar factores de riesgo de disfunción eréctil, los anteriormente citados, ¿no?, como principales factores de riesgo. Y finalmente, una exploración física completa debe incluir una valoración general del paciente, ¿no? Hábitos corporales, índice de masa corporal, etcétera, ¿no? Exploraciones genitales, problemas cardiovasculares y neurológicos. En cuanto al laboratorio, el perfil de lípidos, la glucosa, ayuda, la testosterona total sérica es importante en pacientes, sobre todo mayores ya de 45 o 50 años, en los que en alguna medida puede o no haber ya un déficit androgénico. Acuérdense, la andropausia, que vendría a ser el sinónimo de la menopausia en el varón, no está presente en todos, ¿no? Es por eso que hay gente que defiende y dice que sí existe la andropausia, y hay gente que no, ¿no? Lo sabido, lo cierto es que no todos los hombres tienen andropausia, ¿no? A diferencia de la menopausia, que sí, las mujeres todas en algún momento de la vida van a tener un fin de su ciclo ovárico, ¿no? No así la andropausia, ¿no? Hay hombres que en ningún momento de la vida terminan con un déficit de testosterona, ¿no? Pero siempre es importante, sobre todo si hay algunos caracteres sexuales que muestran la presencia de un déficit de testosterona o una disminución en la libido que acompaña a la función eréctil, es mandatoria hacer un dosaje de testosterona, ¿no?
Es una prueba simple, sacan sangre, lo ideal es hacer entre las 8 y 10 de la mañana por el tema del ciclo circadiano, que es la hora en la que más alta va a estar la testosterona, ¿no? La testosterona total sérica baja debe analizarse adicionalmente con una libre sérica y una hormona luteinizante, ¿no? Ambas, sobre todo la luteinizante, va a ser una hormona marcadora de daño testicular. Entonces, en casos de hipogonadismo o alguna si uno piensa que hay algún problema testicular, es importante la sérica y sobre todo la luteinizante. Ahora, prolactina y TSH, la tiroidea, son pruebas opcionales que pueden solicitarse a discreción del médico si es que hay una sospecha, ¿no?, de algún problema endocrinológico que está condicionando problemas de erección. La ecografía Doppler, el pulsado, color, cuantifica muy bien el flujo arterial y identifica la disfunción veno-oclusiva, ¿no? A menudo es la primera prueba especializada que se utiliza para evaluar la hemodinámica del pene, ¿no? Está indicado también en pacientes jóvenes con traumatismo pélvico o probable disfunción eréctil de tipo arteriogénica, ¿no? Entonces nos permite saber y conocer el flujo de sangre y sobre todo también cuando no hay un buen atrapamiento venoso, ¿no?, de la sangre cuando llega al pene. Ahora, se realiza también pruebas de fármacoestimulación, ¿no? Por eso se utiliza la prostaglandina E2, es el alprostadil, viene con el nombre comercial de Caberjet, es una inyección que se coloca, como se llama, en el mismo pene, ¿no? Entonces se le coloca al paciente la prostaglandina E2, también viene en gel, se puede utilizar en gel uretral, se le pide que camine unos 15 minutos y se espera la respuesta a la erección, ¿no? A veces también se puede hacer estimulación sexual mediante revistas o videos y ver la respuesta a la prostaglandina, ¿no? Ahora, si hay mala calidad de erección, debe hacerse una nueva dosis de inyección intracavernosa para verificar su respuesta, ¿no? Porque siempre, acuérdense, el estrés es el enemigo número uno de la erección, ¿no? En la erección necesitamos que haya vasodilatación. Si hay estrés, lo más probable es que haya adrenalina, noradrenalina, y estos son vasoconstrictores, ¿no? Entonces siempre se requiere de una segunda dosis de inyección intracavernosa para verificar la respuesta. Ahora, existen pruebas más especializadas, ¿no?, para descartar una disfunción sexual, ¿no? O las inyecciones intracavernosas, ¿no?, para ver el estado vascular del pene con esta prostaglandina, o se puede usar fentolamina, papaverina, o las dos juntas, o incluso papaverina, fentolamina y prostaglandina E2, ¿no?, alprostadil. Viene ya con el nombre comercial de Trimix, ¿no? La ecografía Doppler va a cuantificar el flujo sanguíneo peniano para ver disfunciones veno-oclusivas, arteriografías de pene, ¿no?, en caso de lesiones vasculares corregibles quirúrgicamente, cabersonografías para ver sobre todo las disfunciones veno-oclusivas. La falta de atrapamiento venoso para que el pene quede rígido es una causa bastante frecuente de disfunción eréctil, ¿no? Y las pruebas nocturnas, ¿no?, de tumescencia y rigidez del pene, ¿no?, que es para etiología psicógena. En las pruebas nocturnas hay un aparato que se llama Regiscan, que básicamente son electrodos que se colocan en diferentes partes del pene, y esto registra, ¿no?, una actividad vasomotora y venoclusiva del pene, ¿no? Entonces, durante el sueño, ¿no?, el paciente duerme y la máquina registra, ¿no? Y si hay erección, va a registrar el tiempo y incluso el grado de rigidez que tiene, ¿no? Otra prueba simple y sencilla para evaluar la rigidez o la erección en el pene es la prueba de la banda de papel, ¿no? Se le coloca un papel alrededor del pene, de manera como una curita, y en la noche, si hay erección, o sea, se va a estirar y se va a romper, ¿no?, la bandeleta esa. Entonces hay, sobre todo en causas psicógenas, ¿no?, donde el paciente no tiene ningún factor de riesgo, o es un paciente joven, generalmente las disfunciones psicógenas son en pacientes menores de 45 años o más jóvenes, ¿no? Entonces, con estas pruebas nocturnas de tumescencia, con el Regiscan o la banda de papel, pues podemos saber, ¿no? El diagnóstico no es muy complejo, a veces lo complejo son los factores que han llevado a ese problema, ¿no?
Para el tratamiento se ha demostrado que los cambios generales en el estado de vida, ¿no? Como bajar de peso, hacer ejercicio, abandonar el mal hábito de fumar y ciertos cambios en la dieta van a mejorar la función eréctil, ¿no? Sobre todo en grupos de riesgo. Ahora, los medicamentos que pueden estar asociados con la disfunción eréctil deben cambiarse, ¿no? O cambiarse la dosis si es necesaria o directamente cambiar el medicamento, ¿no? Si es factible. De repente los beta bloqueantes, ¿no? Son los medicamentos o los antihipertensivos y muchos otros son los que más disfunción eréctil producen, ¿no? Entonces, a veces hay que buscar el fármaco indicado y es importante que hable con su cardiólogo el paciente que está con el problema de la disfunción eréctil para cambiar de medicamento o asociar un medicamento más a los que ya viene tomando con fines de prevenir, ¿no? Los problemas de disfunción eréctil. Muchos de los beta bloqueantes, por ejemplo, a excepción de algunos, que son los que más disfunción eréctil provocan, estos sí se asocian a un tadalafilo, que es un inhibidor de 5-fosfodiesterasa, un primo hermano del Viagra, que es de dosis única diaria. Entonces no afecta para nada la función cardíaca ni la presión arterial, es más, mejora la presión pulmonar y de manera eficiente va a mejorar la vasodilatación peniana y va a conservar la erección sin necesidad de cambiar o reducir la dosis del medicamento, ¿no? Se deben corregir todos los desequilibrios hormonales o endocrinos detectados en la etapa o en la evaluación inicial. Y finalmente la terapia psicosexual puede ser una estrategia terapéutica, especialmente en los pacientes con disfunción eréctil psicógena, ¿no? En los orgánicos ayuda mucho mejorar el tema ese, ¿no? De la autoestima y esas cosas. Ahora ya las terapias quirúrgicas y farmacológicas, vamos a desarrollarlas a continuación, o sea, son lo suficientemente efectivas hoy por hoy, que hacen que los pacientes estén o sean considerados individuos sanos, ¿no? Para mantener una relación sexual. Ahora, los hombres con enfermedades cardíacas graves, por ejemplo, una incapacidad, ¿no? De subir escaleras, o sea, deben someterse siempre a evaluaciones cardiológicas antes del tratamiento, ¿no? O sea, el sexo en sí implica cierta actividad física, ¿no? Entonces, si es que hay algún deterioro físico importante o que pueda condicionar problemas cardíacos, estos deben ser solucionados antes o mejorados para poder iniciar una terapia farmacológica, ¿no? Ahora, la terapia psicosexual, los pacientes en los que se ha identificado o se sospecha una fuente psicógena de disfunción eréctil, entonces en general son derivados a terapeutas, ¿no? Especializados en disfunción sexual, ¿no? Son los famosos sexólogos, ¿no? Por ejemplo, en Cusco tenemos una sola sexóloga, es una obstetriz que hizo una maestría en la Universidad de Alicante, en España, y es una buena terapeuta, ¿no? Hay terapeutas que son psicólogos, algunos son, como se llama, trabajadores afines a la salud, ¿no? Ahora, diferentes factores tienen impacto en la disfunción eréctil, incluso pacientes con etiología orgánica. Estos pacientes y sus parejas pueden beneficiarse de asesoramiento sexual, ¿no? En la psicoterapia se trabaja mucho con la pareja también, ¿no? Entonces es importante para que el grado de adherencia al tratamiento, de respuesta al tratamiento, o sea, si hay colaboración de la pareja, ayuda mucho, ¿no? Existen muchas opciones psicoterapéuticas, la mayoría utilizadas, ¿no? Por estos tipos de profesionales. El tema desafortunado es que los datos comparativos no son muy convincentes, ¿no? O sea, cada uno tiene su librito, cada uno tiene su manual propio, ¿no? Y su forma de enfocar los problemas, y no hay un estándar o una guía, ¿no? Que diga esto hacer o no, ¿no? Pero en buenas manos tiende a funcionar muy bien, ¿no? Ahora, la terapia con testosterona está indicada solo para pacientes cuando el cuadro de presentación clínica sugiere que hay niveles bajos de testosterona o se diagnostica un verdadero hipogonadismo, ¿no? La efectividad del reemplazo de testosterona debe siempre monitorizarse para la mejoría clínica, utilizando
¿no? Dosajes repetidos de testosterona total, y debe suspenderse si la mejoría clínica no ocurre con el suplemento de testosterona, ¿no? Acá, no sé si ustedes han escuchado hablar del testosterona de POC, ¿no? Que es una testosterona de depósito, que es, no les miento, debe ser de 1950, y a la fecha hay, ¿no? Era muy común, los ganaderos de antes, los grandes hacendados venían al Cusco y se hacían poner su testosterona de POC y tenían 7, 8, 9, 10, 15, 20 hijos, ¿no? Muchos de esos han muerto con cáncer de próstata, ¿no? Por el testosterona de POC, ¿no? Pero se usaba así en forma indiscriminada, ¿no? Ni siquiera se hacían dosajes de testosterona, pero se ponían, ¿no? Entonces, cualquier suplementación de testosterona va a llevar a ciertos riesgos, ¿no? De dislipidemia, de eritrocitosis, acá en la altura ya de por sí tenemos una predisposición a tener poliglobulia, ¿no? Entonces, si te vas a poner testosterona, tienes que controlar muy bien el tema del hematocrito y la hemoglobina, ¿no? Porque hacen alzas importantes. Acuérdense, los ciclistas no pueden usar eritropoyetina, ¿no? Ni testosterona, son drogas que están controladas por el Comité Olímpico Internacional, ¿no? Es un tipo de doping, ¿no? Porque cuanto más glóbulos rojos tienes, más oxígeno puedes captar y por ende estos pueden pedalear horas de horas de horas, ¿no? Acuérdense el multicampeón que ganó 5 veces el Tour de Francia, al final fue el mejor ciclista de todos los tiempos. Después descubrieron que tenía toda una red, ¿no? De tráfico de EPO y de testosterona. Es más, era tremenda, ¿no? La cadena que encontraron. De los tipos a media carrera desaparecían y se hacían transfusiones ahí en ambulancias, ¿no? O sea, se sacaban toda la sangre para que no les vuelva a entrar o para que no les rastreen, ¿no? El EPO o todas estas sustancias que se mandaban, ¿no? Testosterona, eritropoyetina. Es un problema serio la eritrocitosis, ¿no? Acné, ginecomastia, aumento de agregación plaquetaria, riesgo de trombosis, en problemas hepáticos. Entonces, no es tan simple, ¿no? Bueno, hoy por hoy hay testosteronas, ¿no? El undecanato de testosterona es la mejor testosterona que hay, ¿no? Es una testosterona de depósito, viene con el nombre comercial de Nevido de 1 gramo, fabrica el laboratorio Bayer. Esta se coloca cada 13 o 16 semanas, ¿no? Y con muy bajos efectos adversos, ¿no? Siempre con los riesgos de estas cosas que mencionamos, pero no tanto como las antiguas testosteronas u otras testosteronas que no son undecanatos en el mercado, ¿no? Por lo tanto, se requiere siempre una vigilancia estrecha para los pacientes que reciben testosterona suplementaria y, ni qué decir, ¿no? Tiene que haber un monitoreo continuo del PSA y de un tacto rectal para ver que no haya problemas de cáncer de próstata, ¿no? La terapia de reemplazo de testosterona parece mejorar la función sexual y la calidad de vida, ¿no? De un paciente en periodos de 6 a 12 meses, ¿no? Algunos sugieren proceder con cautela al considerar el reemplazo de testosterona en hombres mayores por el riesgo de cáncer de próstata, ¿no? Pero si uno se fija en los efectos beneficiosos de la testosterona, aumenta la masa muscular, mejora el rendimiento físico, mental, disminuye la grasa abdominal, los caracteres sexuales masculinos se acrecentan, ¿no? El pelo, la barba, la voz, se engruesan los hombros, o sea, si uno se pone, verdaderamente ve efectos bastante beneficiosos, ¿no? Pero todo eso tiene que ser sobrepesado con el riesgo, ¿no? De todos los problemas, ¿no? Sobre todo cáncer de próstata, eritrocitosis y problemas hepáticos, ¿no? Y decimos la mejor testosterona es un decanato de testosterona, son inyecciones de depósito intramusculares, es una inyección bastante aceitosa que se tiene que colocar en forma lenta, ¿no? Y dura entre 13 a 14 semanas, Nevido se llama. El laboratorio Bayer se ha ido del Perú, antes no podía ir a la farmacia y comprar Nevido sin ningún problema. El costo promedio era 350, 400 soles, ¿no? La ampolla de 1 gramo. Pero ahora se consiguen todos estos, ¿cómo se llama?
estas tiendas, ¿no? Que venden proteínas para aumentar músculo, que son muy asiduos los, ¿cómo se llaman? Los fisicoculturistas, ¿no? Esas tiendas traen Nevido de Bolivia, de Costa Rica, y original, ¿no? Incluso más barata que en las farmacias. Utilizan mucho, ¿no? Los personal trainers, los gimnasios, muy mal uso, ¿no? Todos esos realities, los chicos reality, una gran mayoría, incluso uno que otro han estado metido en tráfico de estas cosas, ¿no? Y no solamente de testosterona, sino de otros estimulantes o de otros anabólicos, ¿no? Que lo que hacen es básicamente aumentar la masa muscular, ¿no? A la larga terminan teniendo grandes músculos con unos testículos que parecen alberjas, ¿no? Y muchos al final tienen problemas hepáticos. O sea, si es que hay que usar, ¿no? Entonces ese tipo de terapia va a estar siempre, siempre de la mano de aquel paciente que tiene problema eréctil y en el que se le encuentra un déficit o signos de hipogonadismo, ¿no? Y un signo característico marcado de los pacientes con déficit androgénico de testosterona va a ser la disminución del deseo, ¿no? Que es uno de los problemas que van a llevar a disfunción eréctil. Después están las terapias de inyección intrauretral, ¿no? El famoso MUSE, ¿no? Que es una inyección, es un tipo de supositorio intrauretral, ¿no? Tiene alprostadil, prostaglandina E2, ¿no? Este es un medicamento en gel que se introduce, como se ve en la figura, dentro del meato uretral y mediante un dispositivo aplicador, o sea, se agarra el pene, se introduce y se aplasta, ¿no? la bombilla y el gel va a entrar alrededor de la uretra, ¿no? Con un uso adecuado, la tasa de éxito informada es de alrededor del 70%. Yo en verdad les diría que es más, mucho más. Hay, en Perú ya no hay, pero una época llegaba mucho. Después que aparecieron las píldoras, todos estos pues han prácticamente caído en desuso porque uno de los problemas comunes por el uso del mus de alprostadil era justamente el dolor y la irritación, ¿no? En la uretra y el sangrado uretral que podía producir, ¿no? Entonces era bastante incómodo para el paciente. Pero actuaba rápidamente, ¿no? En cuestión de 10, 15 minutos con estimulación sexual se obtenían erecciones fabulosas, ¿no? De más o menos, o sea, no de, o sea, en unas 6 horas, ¿no? Podía tener varias erecciones sucesivas, ¿no? No era que el pene iba a estar erecto 6 horas, sino más o menos en 6 horas con estimulación y de acuerdo a su rendimiento físico y a su performance, el varón podía tener 4, 5 o más erecciones, una mejor que otra, ¿no? Funcionaba bien, ¿no? Un poco más del 70%, yo diría. Estas son las bombas de vacío, los VACU, son dispositivos de erección por vacío, que lo que hacen es ingurgitar mecánicamente el pene con sangre a través de presión negativa, ¿no? El uso adecuado del dispositivo requiere la colocación de un anillo de constricción en la base del pene para mantener la erección, ¿no? Acá las tasas de éxito oscilan del 67% al 90%, siempre y cuando se use bien. Y la satisfacción del paciente con el dispositivo era notablemente baja, porque era todo un aparataje, ¿no? O sea, había que inflarse el pene, colocarse el anillo, todo para mejorar la erección, ¿no? Ahora, las ventajas de repente de este dispositivo es que no era invasivo, ¿no? Y los posibles efectos secundarios incluyen isquemia del pene si el paciente no se retira la banda, ¿no? Porque para que el pene se mantenga rígido tenían que poner una banda que era la que mantenía rígida, ¿no? El pene. Evitaba básicamente la fuga venosa, ¿no? Entonces, y algunos tenían dolor y algo de eyaculación, o sea, deteriorada o disminuida porque la banda en alguna medida no dejaba salir del todo el eyaculado, ¿no? Les voy a poner un video rapidito que en la práctica han visto varios de los compañeros para que entiendan bien el tema de la bomba de vacío. La bomba de vacío como tratamiento de disfunción eréctil ha caído en desuso. El uso principal de la bomba de vacío ahora es profiláctico, ¿no? O sea, se
provocan erecciones artificiales justamente con el fin de favorecer la formación de óxido nítrico y sobre todo de evitar la fibrosis de los cuerpos cavernosos, ¿no? Se usa mucho en pacientes con prostatectomía radical, en los cuales hay disfunción eréctil por daño neurovascular, y también en pacientes que han tenido priapismo o cirugía de pene, en los cuales necesitamos rehabilitar la parte vascular, ¿no? Vamos a buscarla. We are delighted that you have chosen the vacuum erection aid which can restore your precious quality of life. The manual erection system is a medical aid to help achieve an erection. The vacuum pump generates low pressure in the cylinder around the penis. As a result, the erectile tissues fill with blood and the penis becomes stiff. The manual erection system consists of the following parts: a comb to slip on the pubic rings, two different sizes of ring loaders to position the pubic ring, an acrylic glass cylinder, a manual pump head, four different pubic rings in sizes 10, 12.5, 15 and 20 millimeters, and a lubricant. The manual erection system is very easy to use. Please follow the instructions below. First of all, lay out all the parts. Now take the acrylic cylinder and attach it to the manual pump head. Está armando el dispositivo. First, attach the larger ring loader to the opposite open end of the acrylic cylinder, and then the smaller ring, and finally the cone. Moisten the cone with some lubricant. Then slide the 20mm pubic ring over the ring loader. Now remove the cone. Moisten the rim of the ring loader with some lubricant so that there is a good seal between the acrylic cylinder and the body. Va a generar un efecto sopapa, ¿no? You may need to remove some pubic hair first. Slide the acrylic cylinder with the pubic ring mounted at the open end over the non-erect penis. Press the cylinder and the pump head towards the body. Now pump the air out of the acrylic cylinder. You will need to move the handle of the manual pump head about 10 to 15 times for this. Now you have obtained sufficient low pressure in the acrylic glass cylinder. Stiffening now becomes visible. In case of excessive low pressure or pain, you can allow air to flow into the cylinder at any time by using the air button in the pump head. As a rule, it takes less than 1 minute to achieve enough low pressure for an artificial erection. As soon as you are satisfied with the visible erection, quickly slide the pubic ring onto the penis from the ring loader as far towards the base of the penis as possible. This also releases the acrylic cylinder from the body. Now remove the device from your body. The erection formed and obtained in this way is sufficient for you to experience satisfying sexual intercourse. Remove the pubic ring after no more than 30 minutes. When removing the ring, stretch it slightly by pulling on the tabs. The trapped blood now flows back to the body and the erection disappears. Choosing the right constriction ring is important to maintain the best possible erection. If the ring is too large, the stiffening is insufficient. Try the next smaller size of a ring. It is a good idea. Simple como eso. Hoy por hoy, como les digo, el uso principal de esto es para profilaxis, ¿no? Para evitar, ¿cómo se llama? Evitar fibrosis de cuerpos cavernosos, ¿no? Los sex shops los venden recontra baratos de mala calidad, 300, 250 soles, pero una bomba de vacío original, un vacuum, está a $1,500, ¿no?
Esa es mecánica, ¿no? Es más incómoda porque hay que insuflar, ¿no? Esta que vemos en la foto tiene pilas y es automática, ¿no? Aprietas nomás el botón y automáticamente genera un vacío, provoca erección, y una vez que uno nota que ya es su tope o su resistencia máxima en erección, entonces baja la banda, el anillo, y puede estar por 30 minutos ahí, ¿no? Como evita la fuga venosa, entonces el paciente está con una buena erección, ¿no? Para poder mantener relaciones sexuales. Pero todo esto, ¿no? De lo que hablamos, de las inyecciones intracavernosas con alprostadil, con prostaglandina E2, con pentolamina, papaverina o el mus uretral, ¿no? Y el Vacum, en 1998, que fue cuando apareció el Viagra, el sildenafilo, fue pero un boom, ¿no? Porque cambió la historia del manejo de la disfunción eréctil, ¿no? Las tasas de respuesta de Viagra en pacientes diabéticos, hipertensos, obesos, son del 90%, ¿no? Pues imagínense, un paciente sano es al 100%, ¿no? De ahí que Viagra es el medicamento más estudiado en la historia de la medicina. Cuando apareció, los detractores quisieron bajárselo y los defensores, los inventores quisieron hacer ver que su producto era real, ¿no? Y en 5 años de la aparición del medicamento hubo se habló de que era el medicamento más estudiado ya en la historia de la medicina, y las conclusiones eran que era altamente eficaz y sobre todo seguro, ¿no? Y de ahí el éxito, ¿no? Tenía más de 300 millones de dosis prescritas el primer año de su aparición. Siempre ha sido el medicamento más recetado y más vendido, ¿no? Y a la fecha, ¿no? Sigue siendo vendido, no solamente el Viagra, ¿no? Sino han salido varios primos hermanos, uno mejor que otro, pero cuando apareció la terapia farmacológica con estos inhibidores de fosfodiesterasa tipo 5, cambió la vida, ¿no? Y justamente por eso, porque son eficaces, ¿no? Y súper seguros, ¿no? Siempre se habló de muertos y etcétera, que fue la mejor contrapropaganda para Viagra, ¿no? Para que tengan una idea, si Viagra mata a 1, la aspirina mata 3,000, es la diferencia, así de seguro es. O sea, hay más gente que muere por tomar aspirina que por tomar Viagra, ¿no? Entonces la fosfodiesterasa es responsable de la degradación del GMP cíclico, que es un mediador intracelular en la relajación del músculo liso inducida por el óxido nítrico, ¿no? Necesaria para la erección. Entonces el óxido nítrico va a ser el principal, la principal sustancia que va a relajar la musculatura lisa para que el pene se ingurgite de sangre, ¿no? Y las arterias ilicinas y los lechos, ¿no? Y los sinusoides cavernosos se llenen de sangre, ¿no? Entonces, para que eso ocurra, se necesita de esta 5-fosfodiesterasa. Entonces, los inhibidores de 5-fosfodiesterasa aumentan las erecciones iniciadas porque hay una liberación de óxido nítrico del endotelio en respuesta al estímulo sexual, ¿no? Que eso es otra gran ventaja, ¿no? Si no hay estímulo sexual, no pasa nada, ¿no? O sea, no es que tomas tú y el pene se te va a parar de un momento a otro, ¿no? Tiene que haber una estimulación sexual, que eso lo hacía más fisiológico todavía, ¿no? Y otra gran ventaja que tenía, o que tiene este tipo de medicamentos, es que una vez producida la eyaculación o el orgasmo, entonces el pene entra en estado de flacidez, ¿no? O sea, como en una erección normal, ¿no? Y si vuelve a haber estimulación sexual, va a haber una erección igual o mejor o más sostenida que la anterior, ¿no? Y ahí el éxito, ¿no? del medicamento, ¿no? Que solamente requería estimulación sexual para producir erección, ¿no? Si no, no pasaba nada, ¿no? Estos inhibidores de 5-fosfodiesterasa actualmente disponibles en el mercado peruano son 3: el sildenafilo, que es el Viagra, que apareció de 25, 50 y 100 miligramos; vardenafilo, que es el Levitra del laboratorio Bayer. Levitra viene de levitar, pues viene de 20 miligramos en tabletas, y en tabletas de orodispersables también de 20 miligramos, ¿no?
el tadalafilo, que es el famoso Cialis, ¿no? Que viene de 20 miligramos para la disfunción eréctil a demanda, y viene actualmente de 5 miligramos, que es de uso diario, ¿no? Que no solamente es para prevenir y mantener una vida sexual sana a lo largo del tiempo, sino que se ha visto que ese es su principal uso, más que para la disfunción eréctil, es para la próstata, ¿no? Mejora la llegada de sangre a la próstata, y hoy por hoy es el único medicamento preventivo que hay contra la hiperplasia benigna de próstata. En general mantiene bien irrigada, bien vascularizada la próstata, y eso hace que se regule bien la respuesta inflamatoria a nivel prostático y evita el crecimiento prostático, ¿no? Y en alguna medida, todavía no es el tiempo, pero se está viendo, ¿no?, si los pacientes con tadalafilo ya de uso crónico tienen menor incidencia de cáncer de próstata, ¿no? En teoría no sería, pero al mantenerse sana la próstata es una esperanza, ¿no? Pero hoy por hoy es el único tratamiento preventivo, ¿no?, contra la enfermedad prostática. Hay otros, ¿no?, el Avanafilo y otros más que no hay en el mercado, pero básicamente los dos que se disputan, o sea, la venta mundial, son Viagra y Cialis, ¿no? Viagra dura 6 horas, Cialis dura 18 a 36 horas, ¿no? Pues la ventaja de Cialis es esa, no te da la libertad de elegir, ¿no? Te puedes tomar en la mañana, a la hora que quieras, y en la noche estás con buenas erecciones, ¿no? En cambio, Viagra, al durar 6 horas, pues tú tenías que tener sexo durante esas 6 horas inmediatas a la toma de muestra, ¿no?, a la toma de la pastilla, perdón. Ahora, desventajas, efectos secundarios, no es lo mismo que te dará la cabeza y la cara la tengas caliente 6 horas que 36 horas, ¿no? Los efectos adversos, o cuánto tiempo uno le va a dedicar al sexo, ¿no? Es difícil que uno le dedique 36 horas, ¿no? En general, 6 horas es una noche, puede bastar o no, pero esas cosas ya las ve el usuario común, ¿no? Si toma Viagra o toma Cialis, ¿no? Ahora, Levitra es de los mejores porque se podía tomar con estómago lleno, con alcohol, o sea, y la erección era rápida, los 35, 45 minutos, menos efectos secundarios, pero nunca se llegó a posicionar en el mercado. En uno que otro país de repente ganan ventas a Viagra o a Cialis, ¿no? Pero en general Viagra y Cialis son los más conocidos del mercado, ¿no? Son, como se llama, productos que tienen alta demanda, ¿no? Las farmacias no se imaginan la cantidad de Cialis y de Viagra que venden, ¿no? Y hoy por hoy hay genéricos, ¿no? De Viagra debe haber unos 20 genéricos, y de Cialis, no les exagero, debe haber unos 8 o 10, ¿no? Y de Levitra sí nunca hubo un genérico, ¿no? Pero bueno, no era tan comercial como los otros. ¿Quiénes no pueden tomar? Solamente esos pacientes que tienen medicación coronaria, ¿no? Pacientes que toman nitritos, nitratos. En ellos sí, al ser un potente vasodilatador, el Viagra o el Cialis, pueden generar hipotensiones, que son generalmente los pacientes que han fallecido por ese mecanismo, ¿no? Básicamente es la única contraindicación que tiene, ¿no?, la terapia oral, ¿no?, pacientes que tomen ese tipo de medicación. Pero después, hipertensos controlados, diabéticos, obesos, fumadores, la tasa de respuesta es alta, casi 90%, es altísimo. O sea, verdaderamente, como dicen, ¿no?, es eficaz y encima seguro, ¿no? Si no tiene mayores problemas, en teoría no podría causarle mayor daño, ¿no? Y es bastante buena la droga, no solamente para la erección, ¿no? Mejora la memoria, se utiliza mucho ahora en hipertensión pulmonar primaria y secundaria, ¿no? Varones, mujeres toman dosis altas, incluso 100 hasta 300 miligramos, ¿no? La dosis normal del Viagra es 50 miligramos 2 horas antes de la relación sexual, ¿no? Pero para problemas de hipertensión pulmonar primaria, secundaria, toman hasta 300 miligramos, ¿no? O sea, su margen de seguridad es alto incluso, ¿no? Entonces, cada vez le encuentran más usos, ¿no? Ahora, los jóvenes son bastante asiduos al uso de este tipo de medicación, ¿no?
En ellos la respuesta es al 100%, ¿no? Tienen un endotelio, tienen un sistema vascular sano, neurológicamente sano, pero lo toman por un tema de confianza, ¿no? O sea, ellos saben que con esto van a tener una erección fabulosa, ¿no? Y más por un tema de seguridad, o sea, o de inseguridad, si vale el término de tipo psicógeno, o sea, lo consumen, ¿no? Se ha visto que en menores de 18 años, o sea, al ser un potente vasodilatador, también vasodilata la arteria central de la retina y ahí parece problemas de óxidos y peróxidos, ¿no? Al igual que en la función testicular, pero en menores de 18 años, ¿no? Por eso es que se contraindica su uso. Es cierto que ven azul cuando toman la pastilla azul, ¿no? Es justamente por esa vasodilatación de la arteria central de la retina, ¿no? No es frecuente, es un efecto adverso infrecuente, pero mucha gente ha referido que después de tomar la píldora azul ha visto todo color azul, ¿no? En general, los principales efectos son vasodilatación, la cara se pone un poco roja, dolor de cabeza o dolor de espalda, ¿no? Las orejas un poco que se ingurgitan y queman, que son efectos poco molestos, en verdad, que hacen que el paciente, al ver que no tenía erección y tiene una erección fabulosa, importa un comino, ¿no? Que le duele la cabeza. Aparte que no son efectos muy marcados, ¿no? O sea, tampoco es que el paciente está con mucho dolor, ¿no? Hay gente que sí verdaderamente no tolera, que son los menos, ¿no? Y estos son los que generalmente rechazan este tipo de terapia, ¿no? Entonces en ellos se puede usar la dosis de 5 miligramos de uso diario, interdiario o 2 o 3 veces por semana, y poco a poco, en alguna medida, hacen que el efecto indeseable del dolor de cabeza sea menor, ¿no? El malestar. Pero en general, todo eso lo que hemos hablado y ahora lo que vamos a ver sobre procedimientos vasculares con fines de mejorar la erección, han quedado pues prácticamente para casos excepcionales, ¿no? Porque la respuesta realmente a estos inhibidores de 5-fosfodiesterasa es altísima, ¿no? La revascularización del pene, ¿no? Para la disfunción eréctil es un procedimiento poco común. Ahora existen datos limitados sobre su eficacia. O sea, la enfermedad proximal aortoiliaca o hipogástrica, ¿no? El síndrome de Lerich, por ejemplo, que es una traumatosis aortoiliaca, ¿no? Era conocida por generar disfunción eréctil, ¿no? Entonces les hacía una prótesis en pantalón, ¿no? Una prótesis de la aorta y los vasos ilíacos con fines de mejorar la vascularización, ¿no? Pues y ahí en alguna medida se mejoraba eso, ¿no? También se podían hacer endarectomías o angioplastías con balón con fines de dilatar vasos vecinos a los pudenos o los que van a llegar al pene, ¿no? Ahora, la enfermedad de vasos pequeños, ¿no? Pudenos, cavernosos o del pene mismo, o sea, no están exentos de hacer aterosclerosis, ¿no? O tener problemas traumáticos o idiopáticos. Acuérdense, vimos ya el priapismo no isquémico, ¿no? Que era por traumatismo de la arteria del pene, ¿no? Pues pueden tratarse creando una anastomosis directa, ¿no? Con la arteria epigástrica inferior, lo que en gran medida va a mejorar el flujo de llegada, ¿no? O de entrada de sangre, ¿no? Dependiendo del paciente, ¿no? Ahora, en estos pacientes las arteriografías siempre son necesarias para identificar defectos, ¿no? De tipo anatómico sobre todo, y se va a planificar un bypass o algo que haga que llegue, como se llama, más sangre al pene, ¿no? Sobre todo en pacientes jóvenes si han tenido algún traumatismo, ¿no? Ahora, hay también cirugía venosa, ¿no? Presumiblemente para corregir la veno-oclusión anormal. Volvemos a decir, ¿no? Si algo es imprescindible para la erección es que el sistema veno-oclusivo funcione normal, ¿no? O sea, una vez que la sangre llega e ingurgita el pene, lo erecta, tiene que quedar atrapada, ¿no? Y para eso las venas, como se llama, juegan un rol vital, ¿no? Pues la ligadura o la embolización del flujo de salida del pene tiene una base anatómica y se correlaciona con otros campos de la cirugía, ¿no? Por ejemplo, los varices, ¿no? Ahora, sin embargo, los datos actuales en general no han identificado una técnica óptima y esta modalidad no solo sigue en investigación, sino, o sea, cada vez se practica menos porque los efectos no son los mejores, ¿no? Una solución
ya radical a pacientes que no son respondedores a todo ese tipo de terapias y sobre todo no son respondedores a Viagra, a Cialis o Levitra, a terapia oral. Entonces son pacientes candidatos a Vacum. Si el Vacum no les funciona o no, entonces pueden pasar a las prótesis de pene, ¿no? La cirugía de prótesis de pene generalmente se considera para hombres con disfunción eréctil refractaria a la terapia médica, ¿no? Como les decía, que no han respondido a la terapia médica o que no puedan tomar, ¿no? O aquellos con deformidades estructurales del pene asociadas a disfunción eréctil, ¿no? Un pene corvo que ha sido corregido y se ha cortado, una enfermedad de Peyronie que se han sacado placas y se han generado fugas venosas, o un paciente que ha tenido priapismo, esa erección sostenida sin estimulación sexual, que si no es resuelta en forma temprana, va a llevar a una fibrosis irreversible de los cuerpos cavernosos, ¿no? Si estos se fibrosan, es imposible que se erecten, ¿no? Entonces, las prótesis de pene van a proporcionar un apoyo mecánico a estos cuerpos cavernosos que ya no tienen capacidad de expandirse y de erectarse, ¿no? En general hay dos tipos de prótesis, las semirrígidas o inflables. El dispositivo semirrígido es está compuesto de un material firme y maleable que se dobla hacia arriba para el coito y hacia abajo cuando esté en desuso, ¿no? Las ventajas incluyen bajas tasas de falla mecánica y facilidad de su uso, su costo es una gran ventaja, y las desventajas al ser semirrígidas es el riesgo de erosión o que tengan cierta rigidez constante del pene, ¿no? Estas prótesis las inventó un urólogo peruano, son conocidas a nivel mundial como las prótesis Carrión, ¿no? Es un trujillano que vive en Tampa, en Estados Unidos, ya está jubilado, pero es el padre de la cirugía de prótesis en el mundo, es famoso. Estas prótesis se conocen como semirrígidas o como prótesis Carrión, ¿no? Llevan el apellido del urólogo toda su vida vivió en Estados Unidos, ¿no? Y las prótesis de pene inflables que se suministra con un dispositivo de 2 o 3 piezas. Estos dispositivos funcionan transfiriendo líquido, ¿no? Desde un depósito a cilindros inflables dentro de cada cuerpo cavernoso a través de una bomba, ¿no? Que está en el escroto, ¿no? Entonces, lo que hace esta prótesis de 2 o 3 piezas es que se ingurgite el pene manteniendo, como se llama, una erección, ¿no? Y cuando se desinfla el dispositivo, el pene entra en flacidez y entonces no tiene la desventaja de la prótesis de pene, que siempre tiene el pene algo semirrígido, ¿no? Les voy a mostrar cómo funciona una prótesis de estas inflables. La serie AMS-700MS de prótesis peneanas es un dispositivo relleno de un fluido que se implanta completamente en el cuerpo y no es visible para otras personas. La prótesis está formada por 4 componentes conectados por tubos, un depósito, 2 cilindros y una bomba. El depósito se implanta en la parte inferior del abdomen, bajo la capa muscular, y se rellena con una solución salina estéril. Los 2 cilindros se insertan uno al lado del otro en el cuerpo del pene. La bomba, formada por una pera de erección y un botón de deflación, se coloca en el escroto. La bomba se usa para inflar los cilindros mediante la transferencia de fluido desde los depósitos hasta los cilindros. La pera de erección es la parte redondeada de la sección inferior de la bomba. El botón de deflación está en la parte superior de la pera sobre la barra rectangular y dura de la bomba. Modo de uso de la prótesis AMS-700 de toque instantáneo. Inflar la prótesis. Cuando usted aprieta y suelta la pera de erección, el fluido se desplaza desde el depósito a través de la bomba hacia los cilindros. Cuando los cilindros se llenan de fluido, el pene se pone erecto. Paso 1. Palpe la bomba en el escroto. Paso 2. Coja el tubo que está encima de la barra de deflación con una mano para sujetar la bomba en su sitio. Paso 3. Sujete firmemente la bomba. A algunos pacientes les ayuda a estirar la piel sobre la bomba para ver mejor la pera de erección. Paso 4. Use el pulgar y el índice de la otra mano para coger la pera de erección que es redonda y blanda. Paso 5. La primera presión debe hacerse rápida y firmemente para liberar y activar la bomba. Siga bombeando lentamente para dejar que la pera se llene de fluido.
Siga apretando y soltando de forma alternativa hasta que los cilindros se llenen de fluido y se pongan erectos. Una erección completa puede conllevar entre 10 y 25 presiones del bulbo de la pera de la bomba, dependiendo de la longitud de los cilindros. Nota: no apriete el botón de deflación mientras esté apretando la pera de erección. Desinflar la prótesis. Cuando aprieta el botón de deflación durante unos 4 segundos, el fluido comienza a salir de los cilindros y vuelve al depósito. Después de unos 4 segundos, suelte el botón de deflación y los cilindros volverán a su posición desinflada. Entonces el pene se vuelve flácido. Paso 1. Palpe la bomba en el escroto. Paso 2. Coja el tubo que está encima de la barra de deflación con una mano para sujetar la bomba en su sitio. Paso 3. A algunos pacientes les ayuda a estirar la piel sobre la bomba para ver mejor la pera de erección. Paso 4. Palpe el botón de deflación de la barra de deflación. Paso 5. Para presionar bien el botón de deflación, debe colocar el pulgar y el índice en los lados opuestos de la barra de deflación. Paso 6. Pulse el botón de deflación durante unos 4 segundos y suéltelo. Los cilindros seguirán desinflándose y el pene se volverá flácido. Nota: no apriete la pera de erección durante la deflación. Estos implantes técnicamente son recontra sencillos de hacer. Son 2 incisiones pequeñas en la cara ventral del pene y con los dilatadores uterinos o de Hega, se crea un túnel en todo el tejido cavernoso, ¿no?, de cada cilindro y se colocan los dispositivos, ¿no? Después se hace una pequeña incisión en el pliegue abdominal inferior y es a través de esta que se coloca la bomba de irrigación o donde está el líquido, ¿no? Y después con una pequeña, a través de un, ¿cómo se llama?, túnel submucoso, con el dedo desde la parte de la región púbica hasta el escroto, sin necesidad de ninguna incisión en el escroto, se coloca la bomba, ¿no?, que es la que va a estimular ¿cómo se llama?, el llenado y el vaciado de los cilindros, ¿no? Entre 12 a 15 a 20 compresiones son suficientes para, ¿cómo se llama?, mejorar para ingurgitar los cilindros intracavernosos, ¿no? Esa es la 700, ahora estamos ya en la 825, esas no necesitas hacer tanto bombeo, ¿no? Generalmente con 1 intenso y 2 hace que se desencadene un mecanismo vaciado y todo el líquido de la bomba va al pene, ¿no? Y para la detumescencia es igualito, ¿no? Apretas la bomba unos 3-4 segundos y se desinfla, ¿no? Es lo más fisiológico, lo más parecido, ¿no? ¿Qué desventajas tienen? Que al ser un implante múltiple, son 3 componentes, la bomba, el reservorio y los 2 cilindros, entonces hay siempre riesgo, ¿no?, de que haya un rechazo a la, ¿cómo se llama?, al material, ¿no? Es 100% silicona todo, ¿no? Pero, o sea, puede fallar también el dispositivo de llenado y vaciado. O sea, hay ciertos problemas que pueden condicionar, ¿no? Pero en general duran 10 años, ¿no?, como mínimo, ¿no? Y acá hay cierta estadística, ¿no? Las fallas mecánicas en 15-20% a 5 años, o sea, dependiendo del dispositivo implantado, ¿no? Pero en general, o sea, un buen implante con las mejores medidas de asepsia y antisepsia, un quirófano súper limpio, la probabilidad de que pase es muy, muy bajo, ¿no? Y les cambia la vida, ¿no? Muchos pacientes que ya no tenían erección con una prótesis de pene vuelven a tener una vida sexual bastante satisfactoria, ¿no? Ahora, las parejas sexuales, ¿qué dicen de los pacientes con prótesis? Ellas se quejan o ellos se quejan de que es algo artificial la erección, ¿no? Refieren cierta frigidez o incluso frío, ¿no?, en el tema de la prótesis. No tendría que ser frío porque, acuérdense, la bomba está dentro del cuerpo, entonces la temperatura está a 36.5 grados del líquido de insuflación de los cilindros, ¿no? En las rígidas no hay contenido líquido, en las semirrígidas, perdón, pero en ambos casos las parejas sexuales la notan a la erección un poco artificial, ¿no?
pero el índice de satisfacción hecho por cuestionarios en los usuarios es altísimo, son recontra felices. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, si no hay más preguntas, pues vamos a hablar de otra disfunción, la más común de todas, mucho más que la disfunción sexual eréctil, que es la eyaculación precoz, ¿no? En las disfunciones eyaculatorias, estas se pueden dividir en eyaculación precoz, eyaculación retardada, aneyaculación y eyaculación retrógrada. La retrógrada ocurre cuando el cuello de la vejiga no se cierra, cuando el líquido seminal o la eyaculación llega a la uretra prostática, ¿no? Por tanto, este líquido, en vez de ir, o el semen, en vez de irse hacia adelante, se va hacia atrás, ¿no? Por eso se llama retrógrada. Pasa, o es muy común en pacientes que tienen tratamiento con tansulosina o medicamentos alfa-adrenérgicos para mejorar el vaciado de la vejiga, que lo que hacen es mantener el cuello y la vejiga abierta, ¿no? Y sobre todo tremendamente común en cualquier paciente que ha sido operado de la próstata, ¿no? Cuando uno saca la próstata, entonces sale el cuello vesical, ¿no? Vuela siempre. Entonces, al no haber el esfínter interno, que es el involuntario, que es el cuello de la vejiga, entonces la eyaculación, en vez de ir hacia adelante, va a ir hacia atrás. No pasa absolutamente nada, pero el paciente va a notar que no eyacula. Uno le dice que orina y cuando orine va a ver que el semen está con la orina, ¿no? ¿Por qué? Porque todo ha caído hacia atrás. Es un tema más de diálogo, que el paciente entienda, que sepa que no le va a hacer nada o daño, y el orgasmo, la erección, todo va a ser igual, ¿no? Es un tema de eyaculación hacia atrás nada más. La eyaculación tardía sí puede verse algún problema disfuncional en el sistema nervioso, ¿no? Común en pacientes diabéticos u otras condiciones neurológicas que amortiguan los impulsos nerviosos, y muchas veces también se debe a causas psicógenas, ¿no? Lo mismo ocurre en la aneyaculación, ¿no? Psicológicamente, o sea, hay una interpretación, ¿no? Que el hombre está castigando a su pareja al no eyacular, ¿no? En general es gente que tiene fobias, temores a embarazar o a contraer una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Esta aneyaculación que no pueden eyacular los pacientes por más estimulación o sobreestimulación que tengan, o eyaculaciones tardías, son bastante complejas de tratar, porque en general el impacto psicológico que tienen es bastante fuerte, ¿no? Y acá se cumple más el tema de que cuanto menos educado o menos culto es la persona, más fuerte es la disfunción, ¿no? No es lo mismo tratar una aneyaculación o una eyaculación tardía en un catedrático que en un chofer de combi, ¿no? Sus taras son más fuertes, sus creencias son, o sea, más difíciles de romper, y es bien difícil el manejo de este tipo de pacientes, ¿no? En general, del catedrático o del chofer de combi, ¿no? Que son bastante complejas. Tienen unos fondos, unas taras de fondo bastante marcadas, ¿no? Las más comunes son esas, ¿no? El temor a un embarazo, el temor a una enfermedad de transmisión sexual, y esas, ¿no? Imagínense, creen que castigan a su pareja no eyaculando, ¿no? Y eso, romper eso, ese vicio o esa tara es bien difícil, ¿no? La eyaculación precoz de todas las disfunciones eyaculatorias es la más frecuente, ¿no? Es el trastorno, o es uno de los trastornos de la sexualidad más comunes en el varón, ¿no? No se ha establecido a la fecha una definición universalmente aceptada, pero en general es la eyaculación que ocurre antes de lo deseado, ¿no? Tanto o antes o poco antes de la penetración, ¿no? Causando aflicción a cualquiera o a ambos, ¿no? O a la pareja, ¿no? La etiología aún es desconocida, los tratamientos han abarcado intervenciones psicológicas, intervenciones del comportamiento y farmacológicas, ¿no? Por definición, la eyaculación precoz ocurre antes del minuto, ¿no? Si se fijan, un minuto no es nada, ¿no?
pero así se considera, ¿no?, a la eyaculación precoz, ¿no? O sea, que el paciente o la persona eyacule antes del minuto, ¿no? Y eso va a condicionar una serie de problemas, ¿no? El diagnóstico está basado exclusivamente en la historia clínica sexual del paciente. Es importante siempre obtener una buena historia clínica sexual en todo paciente que acusa cualquier trastorno sexual o eyaculatorio, ¿no? Hay que determinar si hay algún grado de disfunción eréctil o si es un problema concurrente, que es muy común, ¿no? El paciente eyaculador precoz muchas veces termina con una disfunción eréctil psicógena porque, o sea, entra en depresión, en estados de ansiedad marcados, ¿no? Al ver que eyacula tan rápido y no satisface a su pareja, pues lo que hace es evitar tener erecciones, ¿no?, o evitar tener relaciones, y va dejando, y después cuando quiere ya no tiene erección. ¿Por qué? Porque siempre cuando ya va a establecer una nueva relación está más preocupado en que va a eyacular antes, y eso le condiciona tal estrés que a veces no logra incluso conseguir una erección, ¿no? Ahora, en pacientes con disfunción eréctil y eyaculación precoz, o sea, siempre hay que tratar primero la disfunción eréctil, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a agravar tremendamente el problema eyaculatorio, ¿no? Si encima que eyacula muy rápido ya tiene problemas de erección, entonces el paciente anímicamente va a estar más desgastado y va a tener más problemas, ¿no? En general no se requieren pruebas de laboratorio ni de imágenes o fisiológicas, a menos que la historia clínica y la exploración física revelen, ¿no?, que tiene una eyaculación precoz por alguna otra causa, ¿no? En general suele ser psicógena, ¿no? Es también definida como un trastorno del aprendizaje del control eyaculatorio, ¿no? Así como hemos aprendido a no orinarnos, a no cacarnos en nuestro pantalón, tendríamos que en alguna medida haber aprendido también a controlar nuestra eyaculación, ¿no? Y muchos no lo hacen, ¿no? Un gran número de inicios sexuales en los varones, o sea, se dan con su primera pareja o en un prostíbulo, ¿no?, donde, o sea, no tienen no hay consideraciones del tipo, ¿no?, de aprendizaje o de enseñanza, ¿no? Por ejemplo, en los prostíbulos es muy común que te apuren, ¿no? Ya entra y sales, ¿no? Entonces, eso hace que muchos tengan ese tipo de aprendizaje inicial, y después su comportamiento es parecido ya en su vida sexual normal, ¿no? Pues el tema del aprendizaje va de la mano también con el tema del rendimiento en sí, ¿no? Es importante siempre, o sea, evaluar, ¿no?, la frecuencia y la duración de la eyaculación precoz, ¿no? O sea, se habla de eyaculación precoz primaria, cuando el paciente nunca ha tenido un control sobre su eyaculación, ¿no? O secundaria, un paciente que no tenía ningún problema eyaculatorio, satisfacía a sus parejas, él estaba contento con su tiempo, y después de un momento a otro empieza a tener problemas de eyaculación precoz, ¿no? Pues frecuencia y duración es importante, ¿no? Ahora, la relación también con parejas específicas, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que puede tener eyaculación precoz en casa, pero no con sus trampas, ¿no? O al revés, ¿no? Entonces, esas cosas hablan de que hay un componente psicógeno importante, ¿no? Hace poco tuve un señor que enviudó y después de 2 años consiguió una nueva pareja y tenía problemas de eyaculación precoz, ¿no? Pues conversando con él, él me decía que nunca había tenido ese tipo de problema, ¿no? Él aducía que era por el tiempo, ¿no?, los 2 años que no había tenido relaciones hasta tener una nueva pareja. Y hablaba que con su esposa que falleció nunca tuvo problemas de eyaculación precoz, ¿no?, pero ahora las tenía. Entonces, hablando, conversando, lo remitimos al señor donde la sexóloga esta con la que trabajamos, y conversando era que él se sentía mal, ¿no?, como culpable, como que estaba engañándole a su pareja, y por eso tenía la eyaculación precoz, ¿no? Entonces trabajaron sobre ese tema y después se regularizó, ¿no? Entonces siempre la frecuencia, la duración, la relación con parejas específicas, la ocurrencia, ¿no?, en uno o en todos los intentos, el grado de estímulo, ¿no?, que resulten
este tipo de problemas. Entonces ayudan mucho, ¿no? Al diagnóstico, a la evaluación del paciente. La frecuencia y la naturalidad, el impacto, ¿no? De la eyaculación precoz en la actividad sexual es importante eso, ¿no? Como les decía, a muchos les afecta tanto que lo que hacen es evitar tener relaciones sexuales porque se sienten mal, ¿no? Y eso a la larga va a tener problemas, ¿no? Ahora puede haber factores agravantes o atenuantes, ¿no? Un factor agravante, por ejemplo, es el típico chiquitingo, ¿no? O rapidito, ¿no? Que tienes que hacerlo ahí en la puerta de la casa antes de que lleguen los papás, ¿no? Entonces son circunstancias que van a favorecer la eyaculación precoz, ¿no? Porque tú estás ahí con el temor a que te descubran y estás ahí todo apurado, ¿no? Entonces eso a la larga puede desencadenar ese mal hábito de no controlar la eyaculación, ¿no? Ahora, el tipo y calidad también de las relaciones personales y calidad de vida, ¿no? Hay parejas más exigentes, ¿no? Unas son más exigentes que otras. Entonces, si uno no está acostumbrado a esa exigencia, entonces a veces es contraproducente y hace que el paciente se desequilibre y empiece a tener problemas, ¿no? de eyaculación. Y la relación con el uso o abuso de drogas, ¿no? Hay gente que el éxtasis, por ejemplo, que es una droga que hay mucho, ¿no? En el mercado ahora un poco que bajó porque no había discotecas y esas cosas, pero mucha gente busca, ¿no? Estimulación sexual extra con este tipo de drogas o con el uso de la cocaína o la marihuana, ¿no? Que en algunos puede en alguna medida mejorar, ¿no? Entre comillas, el tema del orgasmo, pero en una gran mayoría, yo diría la mayoría, les condiciona trastornos eyaculatorios, ¿no? Incluso de función eréctil por el abuso de este tipo de medicamentos, ¿no? El tratamiento o el manejo de la eyaculación precoz, acá lo que sí es importante siempre, 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 es buscar la satisfacción del paciente y la pareja, ¿no? Es la meta principal del tratamiento, ¿no? Lo primero que hay que hacer es brindar tranquilidad al paciente y a su pareja. Hay que informar al paciente de las diferentes opciones de tratamiento y los riesgos y beneficios ante cualquier inconveniente que pudiera pasar, ¿no? Que son los menos, ¿no? Hay que basar la elección del tratamiento tanto en un juicio médico como en las preferencias del paciente, ¿no? No está claro si es más efectiva la dosificación a demanda o continua, ¿no? Esto vamos a explicar un poco, ¿no? Hoy por hoy, o sea, se usa mucho la terapia a demanda, ¿no? O sea, se toma un medicamento 2 o 3 horas antes de la relación sexual, ¿no? En general, todos los medicamentos que se utilizan son los antidepresivos y la terapia continua es el que va a tener un tiempo de tratamiento de entre 30 o 60 días, ¿no? De tomar una medicación diaria, además de medidas generales, ¿no? La elección del régimen básicamente está basada en la frecuencia de la actividad sexual, ¿no? O sea, hay pacientes que no tienen una vida sexual muy activa, entonces la terapia continua de repente les va a venir mejor, ¿no? O pacientes que son activos sexualmente, entonces la de demanda puede ayudar mucho, ¿no? Ahora, el intervalo óptimo para la dosificación situacional o a demanda antes de la relación sexual no ha sido del todo establecida, ¿no? Es bastante, en general, aleatoria la respuesta al tratamiento, ¿no? Hay grupos que responden rápidamente a una terapia de demanda, o sea, toman una vez y el paciente, doctor, una maravilla su pastilla, ¿no? Su tiempo de latencia eyaculatorio o intravaginal aumenta, ¿no? Entonces, por eso es que hay medicamentos a demanda que se toman solamente antes de la relación sexual, ¿no? Y otros que hay que tomarlos diario, dependiendo de cómo va respondiendo el paciente, ¿no? O si el de a demanda no cumple verdaderamente la satisfacción del paciente y la pareja, entonces hay que pasar a demanda, ¿no? A una terapia continua, ¿no? La terapia muy probablemente será necesaria de manera continua en el eyaculador precoz, si es que es un paciente que no es muy respondedor, ¿no? De la terapia a demanda o la terapia continua, en general se hace con inhibidores de serotonina, ¿no? Todos estos son antidepresivos, ustedes los conocen.
hoy por hoy el único aprobado en el mercado como uso exclusivo, no como antidepresivo, sino como inhibidor selectivo de serotonina para eyaculación precoz, es la dapoxetina, ¿no? Viene con el nombre comercial de Duracil, viene de 30 y 60 miligramos y se toma 2 o 3 horas antes de la relación sexual, ¿no? Otros son los inhibidores de serotonina, como citalopram, escitalopram, fluoxetina, sertralina, paroxetina, ¿no? La verdad, no es mejor que estos, ¿no? Depende mucho del paciente, el tipo de paciente, la respuesta al tratamiento, pero en general, así como terapia a demanda, dándoles 2 o 3 horas antes, hay un gran grupo que responde, ¿no? El término de latencia eyaculatoria intravaginal, o sea, por definición es cuando el pene está dentro de la vagina y en el plazo de 1 minuto, si eyacula el paciente, es considerado eyaculador precoz, ¿no? Dijimos que incluso puede eyacular antes de la penetración, ¿no? Pero para los estudios de respuesta y efectividad a la medicación, se utiliza ese término, ¿no? El término de latencia eyaculatoria intravaginal. Y se ha visto, ¿no? Que dapoxetina, escitalopram y sertralina y paroxetina son los que más aumentan ese tiempo de latencia eyaculatoria intravaginal, ¿no? De 1 minuto puede subir a 7, 15, hasta 20 minutos, ¿no? Entonces, un paciente que eyaculaba antes del minuto, que lo subamos a 5, 7 minutos, 15 minutos, es un golazo, ¿no? Va a generar satisfacción, obviamente, en el paciente y en la pareja, ¿no? Entonces, estos pacientes que no responden a la demanda pueden pasar a tomar dosis diarias, ¿no? Ya por decir, dapoxetina es solamente a demanda, ¿no? Antes de la relación sexual. Pero estos otros, paroxetina, sertralina, fluoxetina, escitalopram, se toman diario en la mañana, por decir, ¿no? Escitalopram viene de 10, 20 miligramos. En general, no me pregunten por qué, pero está demostrado que los antidepresivos en general en la altura, o sea, tienen una vida media más larga, ¿no? Entonces acá en la altura necesitamos dosis menores que a nivel del mar, ¿no? Por ejemplo, escitalopram para eyaculación precoz en Lima se suele dar 20 miligramos al día durante 30 o 60 días, ¿no? Y en la altura necesitamos 10, ¿no? Porque con 10 por la vida media es como si hubiéramos tomado 20. Entonces estos sí se toman en forma diaria, ¿no? Todos los días una dosis matinal en la mañana después del desayuno, ¿no? Y en general los pacientes que van a usar terapia continua, entonces van a necesitar además terapia conductual, ¿no? Hay que hacer ciertos ejercicios, hay que hacer, ¿cómo se llama? ¿Dónde está en nuestro caso, creo? O sea, hay que hacer ciertas terapias conductuales que refuercen en alguna medida el tema de la erección y la eyaculación y sobre todo restablezcan o reduquen el reflejo eyaculatorio, ¿no? O sea, es como volverles a enseñar a controlar, a que no se orinen, a que no se caquen, ¿no? Y básicamente la prueba más usada es la prueba del arranquipare, es una prueba en la cual se le pide al paciente que se masturbe 2 o 3 veces por semana. Durante la masturbación, el momento en el que está ya por terminar, por eyacular, tiene que dejar de masturbarse y tiene que comprimir la cabeza del pene, ¿no? Provocarse dolor. Entonces, el hecho de provocarse dolor, entonces hace que pase la eyaculación y vuelve a masturbarse, ¿no? Ese mismo rato. Por eso se llama arranquipare, ¿no? Arranca el rato que va a eyacular, comprime el glande, se provoca dolor y se le pasa, ¿no? El deseo eyaculatorio y vuelve a arrancar, ¿no? Eso hace unas 2, 3 veces, ya a la tercera eyacula, ¿no? También se les pide que froten el pene con diferentes texturas, ¿no? En erección, sobre todo en la mañana al despertar, que amanecen con el pene eréctil o se provoquen una erección y que el glande lo froten, ¿no? Con cosas frías, calientes, ásperas, lisas, ¿no? Puede ser la sábana, la colcha, la frazada o algún objeto, ¿no? Frío, caliente, como para, en teoría, desensibilizar el pene. No es que tengan un pene más sensible que el otro, que por eso eyaculan, pero eso se les enseña, ¿no?
También se les pide que lo hagan con la pareja, ¿no? Que la pareja los masturbe o que durante la penetración, el momento que van a eyacular, retiren el pene y la pareja comprima el glande, evitando, ¿cómo se llama? Dolor, ¿no? Evitando eyaculación, provocando dolor, perdón. Pues esas terapias de arranque y pare, friccionar con diferentes texturas del glande, también se les pide que aprendan a hacer ejercicios respiratorios, ¿no? Cuando el paciente eyaculador precoz va a eyacular, en general tiende a hiperexcitarse y tiende a hiperventilar, ¿no? Entonces se les pide solamente que se concentren en su respiración, ¿no? Que respiren lento y profundo, ¿no? Lento y profundo. Entonces, eso sumado a la terapia con antidepresivos de uso diario por 30 a 60 días, ¿no? Esas medidas conductuales, la tasa de éxito es del 90%. Pero algo sí es cierto, que la tasa de abandono es altísima, ¿no? En general, el paciente eyaculador precoz es ansioso, ¿no? Desesperado, apurado, ¿no? Entonces, no tiene paciencia, no hace bien los ejercicios, le pierde fe a la medicación, entonces fracasa, ¿no? La tasa de abandono es alta, siendo la tasa de respuesta altísima, ¿no? El 90% mejora, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? En general, la evidencia actual sugiere que los perfiles de eventos adversos para todos estos inhibidores de serotonina son similares a los reportados en pacientes con depresión, ¿no? Algunos van a referir náusea, boca seca, somnolencia y algunos disminución del alivio, que hay que saber manejar eso, ¿no? Las dosis efectivas en general son las mismas o incluso más bajas que para la depresión, ¿no? Justamente para evitar estos efectos adversos, ¿no? Ahora, los perfiles de eventos adversos pueden diferir entre pacientes, ¿no? Dependiendo básicamente a la dosis prescrita, ¿no? Si es continua diaria o situacional o a demanda, ¿no? En general no hay mayor problema, ¿no? Ahora, las interacciones farmacodinámicas que resulten en un síndrome serotoninérgico han sido raramente reportadas con el uso concomitante de estos inhibidores de monoamina oxidasa, litio, sumatriptán o triptofano, ¿no? Que si se ponen a ver son medicamentos que rara vez vas a prescribir o vas a tener pacientes que vienen tomando, ¿no? De repente el litio es el más común, pero aún así es bien difícil, ¿no? Ahora, las interacciones farmacocinéticas pueden suceder con los anticonvulsivos, ¿no? Con las benzodiazepinas, con algunos antiácidos o antidepresivos tricíclicos, antipsicóticos, antiarrítmicos, warfarina, ¿no? Ahora que hay mucho paciente anticoagulado, de repente, ¿no? Hay que estar un poco alerta. Pero eso más en pacientes mayores, ¿no? En general, el grueso de los pacientes que consultan por eyaculación precoz son pacientes jóvenes, ¿no? Casi la mayoría, ¿no? El promedio es entre 18 y 35 años, ¿no? Es muy común, entonces es difícil que ese tipo de pacientes consuman ese tipo de medicación, ¿no? Ninguno de los inhibidores de serotonina ha sido aprobado por FDA como exclusivo para eyaculación precoz, ¿no? El único es la paroxetina, el sertralina, que está aprobado en muchos países, pero FDA no lo aprueba hasta ahora. Hay otros a demanda, ¿no? Se pueden utilizar mucho. El tramadol, por ejemplo. El tramadol es un analgésico para dolor moderado a severo, ¿no? Un opiáceo que se utiliza mucho, ¿no? En cáncer o cualquier dolor intenso, ¿no? Moderado a severo. Entonces, el tramadol también, dosis de 50 miligramos 2 horas antes. Se ha visto que el tiempo de latencia eyaculatoria en algunos pacientes aumenta hasta 17 minutos, ¿no? Entonces, aumenta, ¿no? ¿Por qué? Porque trabaja a nivel de las vías, ¿no? Periféricas de la médula espinal. También los que pueden contribuir a mejorar ese tiempo de latencia eyaculatoria son la gabapentina, la pregabalina, ¿no? Pero en general, el tramadol sí se está utilizando. Algunos pacientes no respondedores a antidepresivos responden bien a tramadol, pero la respuesta en general es mayor siempre el antidepresivo que otro, ¿no? Otros son estos, ¿no? Los anestésicos tópicos, ¿no? Los más utilizados son la lidocaína al 2% en jalea o al 5% en ungüento o pomada, ¿no? Deben ser aplicados al pene previo a la relación sexual y utilizados sin condón, ¿no? El condón puede ser removido
y el pene lavado antes de la relación sexual. La aplicación prolongada por 30 a 45 minutos puede resultar en pérdida de la erección por adormecimiento, ¿no? Y la disfunción del anestésico tópico en las paredes vaginales puede producir también adormecimiento en ella y falta de orgasmo, ¿no? Entonces, en general, no se usa mucho, ¿no? No se conocen, ¿no?, como retardantes. Incluso hay varias marcas de preservativos que vienen, ¿no?, con lidocaína, ¿no?, que son retardantes, pero no es muy... O sea, hay estudios sobre tiempo de latencia eyaculatoria con anestésicos tópicos y es 2, 3, 5 minutos máximo, ¿no? También las otras terapias están por encima de 7, 15, 17, 20 minutos, ¿no? Es bastante más prolongada. Esto era, ¿no?, el tramadol, la gabapentina, lo que les decía, ¿no?, que van a mejorar en gran medida en algunos pacientes el tema de la terapia a demanda, ¿no? Y esta es la terapia conductual, lo que les decía, la prueba del arranquipare, friccionar el glande con diferentes texturas, ejercicios de respiración y compresión. Esto nos habíamos olvidado, las posiciones pasivas, ¿no? Las posiciones en las que el varón es activo, entonces son las posiciones que más favorecen a la eyaculación precoz, ¿no? En cambio, las posiciones pasivas, por ejemplo, cuando el varón está recostado y la mujer encima, la activa es la mujer, ¿no? Eso lo relaja al paciente y le quita esa mochila de piedras que cargan los eyaculadores precoces, ¿no? Entonces esa ansiedad se ve disminuida. Entonces es aconsejable decirles a estos pacientes que busquen posiciones, que vean el Kama Sutra o algún texto en Google, en algún lado, busquen cómo se llama, cuáles son posiciones pasivas y activas, y estas van a ayudar en gran medida junto con estas terapias, ¿no?, para controlar el tema eyaculatorio. Esta terapia conductual, eso sí es importantísimo, debe ir siempre acompañada de terapia oral, ¿no?, y no menos de 60 días. La tasa de éxito es, como les decía, del 90%, ¿no? Es ideal la colaboración de la pareja para la realización de la misma y debe indicarse primero 1 a 2 semanas antes de iniciar la terapia oral con inhibidores de serotonina, ¿no? Es siempre eso clave. Si vamos a hacer terapia conductual, hay que ver que el paciente se familiarice, que lo haga bien, que participe la pareja. Una vez que están seguros, entonces ya uno nota que han entendido bien el mensaje del arranquipare, de friccionar el glande, de los ejercicios de respiración, conocen las posiciones pasivas, entonces ahí se les indica la terapia oral, ¿no?, que puede ser con sertralina o con paroxetina o con escitalopram, que en general son los que más se utilizan, ¿no? Incluso sertralina viene con el nombre de dominio, ¿no?, de dominar. Entonces se usa eso, ¿no? Y hoy por hoy que hay el Duracil, que viene un muy buen nombre, ¿no? Viene de Duracell, ¿no?, de las pilas Duracell. Todo el mundo sabe que duran más que las pilas convencionales, ¿no? Pues con un muy buen criterio de marketing le han puesto Duracil, ¿no? Hay otro que viene con el nombre de cabalgar duro, ¿no? Horrible el nombre, ¿no? Pero Duracil es un nombre excelente, ¿no? Le viene bien al paciente. Y otro trastorno o otra disfunción sexual bastante frecuente es la disminución de la libido, ¿no? Acá la testosterona disminuida asociada a bajos valores de FSH y LH, o sea, son compatibles con hipogonadismo hipogonadotrófico, ¿no? Acá sí hay una verdadera alteración del eje hipotálamo hipoficiario, ¿no?, donde la folículo estimulante y la luteinizante, o sea, van a ir en contra de la formación de testosterona, y al no haber testosterona, que es el principal andrógeno en el varón, pueden ser, es el que nos va a dar el deseo, el impulso sexual, ¿no? Entonces, el paciente con disminución de la libido va a ser un paciente que en general es traído a la consulta por la pareja porque nota que tiene un desgano, una apatía hacia el sexo, ¿no? Ahora también hay problemas congénitos, ¿no? El síndrome de Klinman, ahora adquirido por tumores hipoficiarios, ¿no?, el cáncer de próstata, ¿no?, que es sometido a terapia hormonal, ¿no? Le estamos dando antiandrógenos justamente para frenar la testosterona con fines de controlar el cáncer,
Entonces vamos a provocar como principal efecto secundario al producir un aplanamiento de la testosterona, vamos a producir una disminución marcada de la libido, ¿no? Y muchas veces idiopático, en gran medida producto de la edad avanzada o del envejecimiento, ¿no? Lo que podría ser la andropausia, ¿no? Los adenomas hipofisiarios, productores de prolactina, son una causa frecuente, ¿no? Esta condición, pudiendo ser tratados como antagonistas dopaminérgicos como la carbeculina, ¿no? Visto que es bastante frecuente, ¿no? La lactorrea en las mujeres o los prolactinomas, ¿no? Por adenomas no funcionantes o adenomas hipofisiarios, ¿no? Entonces, muchos pacientes varones también pueden tener ese tipo de problemas. Entonces, si uno se percata que hay ginecomastia, la lactorrea en el varón, o el paciente incluso tiene cierta pérdida de caracteres sexuales masculinos asociados a un aplanamiento afectivo y a disminución del deseo del impulso sexual, entonces es importante estudiar, ¿no? Este eje hipotálamo hipofisiario, dosar prolactina y esas cosas. Entonces uno va a revertir el cuadro si encuentra la causa, ¿no? El tratamiento en general, si es demostrada el déficit de testosterona, es la reposición hormonal. La terapia con testosterona siempre va a estar indicada en pacientes con una presentación clínica que sugiere hipogonadismo, y obviamente los dosajes de testosterona en suero tienen que ser bajos, ¿no? En general es de 300 a 1000 microgramos, ¿no? La testosterona normal en el varón. Entonces dosajes por debajo de 300, hay que pensar en que hay un déficit de testosterona, ¿no? Ya hablamos algo de esto, la suplementación de testosterona conlleva ciertos riesgos, ¿no? Como dislipidemia, eritrocitosis, acné, ginecomastia, aumento de la agregación plaquetaria, ¿no? Entonces todo eso tiene que evaluarse y en el contexto de poder controlarse y sobre todo cuidar el tema del cáncer de próstata. Entonces estos pacientes tienen que tener un monitoreo más continuo, ¿no? De PSA y de tacto rectal, para descartar, ¿no? Que no estemos fabricando un cáncer de próstata por la terapia hormonal de reemplazo, ¿no? Esta terapia mejora normalmente la función sexual y la calidad de vida de los pacientes en periodos, ¿no? De 6 a 12 meses, ¿no? Una vez repuesta la hormona, entonces siempre es bueno además utilizar en estos pacientes, o sea, sustancias o alimentos, cosas que tienen un fuerte arraigo, ¿no? En la comunidad en la que vivamos, ¿no? Muchos necesitan asociarse a Viagra, a Cialis o a Vardenafilo, ¿no? A estos inhibidores de 5-fosfodiesterasa como apoyo al comienzo para mejorar la confianza del paciente, ¿no? De todas las testosteronas que hay en el mercado, la única que verdaderamente cumple esa función con menos efectos adversos, mucho más segura para el paciente, es un decanato de testosterona, ¿no? Que es el Nevido, que viene en frasco ampollas de 1 gramo y se colocan en forma intramuscular profunda, lenta, de depósito son cada 13 o 14 semanas, ¿no? Hay, ¿cómo se llama? En estos trastornos de la libido, o sea, mucha medicación casera, ¿no? Si ustedes agarran los diarios y ven los clasificados o escuchan los telemarketing en los canales de televisión de compre ya, van a ver que hay miles de productos, ¿no? Para mejorar el rendimiento sexual, para mejorar la erección, para controlar la eyaculación. En general, la mayoría de esos son charlatanería, ¿no? No hay, ¿cómo se llama?, un producto así de venta libre que cumpla su función, ¿no? En Perú no hay mucho el tema de la botica, ¿no? O sea, de los medicamentos magistrales, o sea, que son preparaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, es pero muy común el tema de las recetas magistrales, ¿no? Y la usan los médicos mucho, ¿no? Por ejemplo, uno va y viene el paciente y le receta, ¿no? Maca,
Cialis, el tadalafilo, 5 miligramos, con más miel y qué sé yo, y alguna otra cosa, ¿no? Entonces ya son unos preparados, ¿no? Que venden en la farmacia, que tienen Viagra, que tienen Cialis, pero además tienen maca, tienen miel, tienen alguna otra cosa, ¿no? O cosas aledañas al lugar, ¿no? Entonces eso funciona bien porque, o sea, estás usando niveles 5-fosfodiesterasa asociado a ciertos alimentos, a ciertas cosas que tienen mucho arraigo, ¿no? Por ejemplo, la Sociedad Peruana de Urología ha aprobado este cóctel sexual, así se llama, ¿no? Es el trabajo de unos graduados de urología de San Marcos, un muy buen trabajo. En 400 personas, 200 han utilizado este cóctel, que era maca, miel y algarrobina, y 200 no han tomado nada, ¿no? Esto lo han hecho en la selva, en la costa, en el altiplano y en la sierra, o sea, 50 personas han tomado en la selva, 50 en la costa, etcétera, etcétera. En un vaso de jugo diario durante 6 semanas se les ha dado una cuchara de maca, una cuchara de miel y media cuchara de algarrobina, ¿no? La maca sabemos que se conoce como el Viagra andino, favorece la formación de óxido nítrico, por eso el uso de la maca, ¿no? La miel es rica en antioxidantes y es rica en vitamina E. La vitamina E, acuérdense, es uno de los principales precursores de los andrógenos, de la testosterona. Y la algarrobina es un afrodisíaco, ¿no? El mejor afrodisíaco es la mujer del vecino. O sea, eso siempre se dice. ¿Por qué? Porque el deseo es el mejor afrodisíaco. Porque en verdad no hay ningún alimento, ningún medicamento, nada que tenga efectos, o sea, de mejorar el deseo sexual, ¿no? De repente la testosterona sería el único, pero después no existen afrodisíacos como tal, como efecto farmacológico, ¿no? Pero eso es cultural, ¿no? En el Perú sabemos que la algarrobina te pone pilas, ¿no? La gente sabe, ¿no? De repente en Ecuador será el plátano chancao, de repente en África será el cerebro de mono, qué sé yo, ¿no? Pero en general el cóctel sexual lo que tiene es eso, ¿no? Maca, miel y algarrobina. Entonces, 60 días han tomado y después de los 60 días se les hizo índices de cuestionario, índices de satisfacción sexual, tanto al usuario como a la pareja, y la respuesta es verdaderamente buena, ¿no? Entonces, es muy común que los urólogos peruanos recetemos este cóctel sexual, ¿no? El paciente con disfunción sexual, con disminución de la libido, con problemas de erección o con baja performance y bajo rendimiento, ¿no? Entonces se les mejora, ¿no?, su estado de salud sexual y se les dice, ¿no?, que vayan a la Plaza Tupac Amaru todos los sábados, ahí venden en la sección de harinas buena maca en polvo y buena algarrobina en polvo y miel de abejas también consigues. Entonces les dice que diario tomen un vaso de jugo, el que quieran, de preferencia tiene que ser jugo de naranja porque la mezcla de maca, miel y algarrobina es medio feo. No sé si han tomado maca, no es muy rico, es media amarga, ¿no? Y la algarrobina también es amarga. La miel un poco que palía eso, ¿no? Pero se les dice que tomen un vaso diario, ¿no?, de jugo durante 6 semanas. A eso si le asocias, ¿cómo se llama?, un Viagra o un Cialis, o le asocias, si es eyaculador precoz, por ejemplo, un Tramal, o le asocias una dapoxetina, un Duracil, entonces vas a reforzar también, ¿no?, el tema de la autoestima y en gran parte todos los pacientes con disfunción eyaculatoria, con disfunción eréctil o pacientes con problemas de la libido tienen siempre un componente psicológico, ¿no?, que están medios bajoneados, entonces uno mejora la autoestima en estos pacientes y les ayuda mucho, ¿no? Ahora, estos trastornos de la libido asociados a baja testosterona pueden ser tratados también con moduladores del receptor de estrógenos, ¿no?, clomifeno, tamoxifeno, inhibidores de arotomatasas o gonadotrofina coirónico. Es más raro ese tipo de tratamientos. En general, cuando hay eso, es mejor remitirlo al endocrinólogo, ver por qué la alteración, ¿no?, de este eje hipotálamo hipoficiario y si hay necesidad de corregir las correcciones, quién mejor que el endocrino para hacerlo. En general, ya para terminar, hoy por hoy, el tratamiento de estas disfunciones que hemos visto, eyaculación precoz, disfunción eréctil y de la libido, o sea, son una gran mayoría de manejo médico, o sea, requiere de
consultas repetidas, hay que entrar en confianza, el paciente es el que tiene que consultar. Eso es algo que quería mencionar ya para terminar. Es mucho el tema cultural, el arraigo de las personas sobre este tipo de cosas, ¿no? Yo he sido urólogo 5 años en el puerto de Hilo y no les exagero, ahí a la semana tenía 3, 4, 5 pacientes que venían, por cualquier disfunción sexual, ¿no? En cambio, acá en el Cusco la gente es más conservadora, más seca, más cerrada. Si tengo uno al mes, es poco. Y la incidencia es la misma, ¿no? Es un tema cultural. La gente acá no suele consultar por esto, no se lo calla. Entonces es el médico el que tiene que ir poco a poco introduciéndolos en el tema y sacarles con cucharita para que te hablen de sus problemas, ¿no? En general en la costa, en la selva, son más desinhibidos en este aspecto y es muy, muy común la consulta por cualquier disfunción sexual, ¿no? Eyaculatoria o de erección. Acá son medios duros, hay que chancarlos para que suelten un poco. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, una consulta. Dime, no. Sí, doctor. Buenas tardes, doctor. En relación a la fluoxetina, ¿qué efectos adversos podría conducir en caso de consumir de manera, se puede decir, muy frecuente? Sobre la esfera sexual, el tema más importante de la fluoxetina va a ser la pérdida del deseo sexual, ¿no? Eso es bastante común, ¿no? O sea, si va, ¿cómo se llama? Uno tratarlo, ¿no? A demanda, ¿no? Después, en general, los efectos más comunes van a ser el dolor de cabeza, náuseas, insomnio, fatiga, algunos tienen diarrea incluso, ¿no? Pues estas reacciones adversas van a disminuir de intensidad también a medida que va tomando el medicamento, ¿no? Pues al comienzo hay que explicarles eso, ¿no? Que en un inicio pueden tener, sobre todo, un poco de dolor de cabeza, insomnio, fatiga, diarrea, ¿no? A medida que van tomando, va paliando, ¿no? Y si interrumpes la medicación o disminuyes, en general, al toque desaparecen los efectos adversos, ¿no? Pero hablando desde el punto de vista, o sea, de disfunciones sexuales, el uso de los antidepresivos, o sea, si lo vas a usar más de 60 días, te pueden traer esa disminución del deseo sexual, ¿no? Que va a ser contraproducente por lo que estás buscando, ¿no? El paciente está viniendo para mejorar su tiempo eyaculatorio y tú le estás quitando el deseo, ¿no? Entonces hay que saberlo manejar, ¿no? Esa es la gran ventaja, ¿no? De la terapia a demanda. La terapia a demanda funciona muy, muy bien, ¿no? O sea, yo en general suelo darles escitalopram de 10 miligramos o dapoxetina, ¿no? Que es ¿cómo se llama? Se me ha ido el nombre, el de la pilita, el Duracil. El Duracil ha estado descontinuado ahora por el tema de la pandemia, recién ha vuelto a aparecer, ¿no? Pero los otros, paroxetina, sertralina, escitalopram, hay un montón en el mercado, ¿no? Requieren siempre requieren de prescripción con receta, ¿no? Son en alguna medida medicamentos controlados, ¿no? Porque puedes mandar un frasco y puedes morir, ¿no? Entonces son medicamentos que no son de venta libre, ¿no? Es muy difícil que en la farmacia te lo vendan, ¿no? Igual el tramadol, ¿no? Que es un analgésico para dolor moderado a severo, no es de venta libre, ¿no? Siempre requiere receta porque es opiáceo y puede generar adicción, ¿no? Pero en general funcionan muy, muy bien, ¿eh? Todos estos. Y es una pena porque no se imagina la cantidad de eyaculadores precoces que hay y la pasan muy, muy malo. Y no consultan por vergüenza o no vamos a fomentar la automedicación, ¿no? Pero o sea, lo que sí deberían saber ellos que hay terapia a demanda o hay terapia de mantenimiento y junto con estas medidas conductuales, hemos visto las tasas de respuesta son altísimas, 90%, ¿no? Que es alto, ¿no? En muchas enfermedades no se consigue tasas de curación tan altas. Lo que hay que es restablecer la confianza en ellos mismos, ¿no? Quitarles esa mochila de piedras, esa ansiedad que tienen, ¿no? El eyaculador precoz es un paciente que cuando va a tener relaciones sexuales, en lo único que está pensando es en eyacular, ¿no?
está preocupadísimo con eso, ¿no? Es como un jugador, es como un partido de fútbol, ¿no? Que vas a jugar con 7 jugadores menos o con 5 menos, ya sabes que te van a golear, ¿no? Entonces eso le genera más ansiedad al eyaculador precoz, ¿no? Cuando va a tener relaciones, está tan preocupado en eso que con certeza va a eyacular antes todavía de lo que tenía que eyacular, ¿no? Muchos eyaculadores son antes del minuto, por eso que la definición termina en eso, ¿no? Cualquier paciente que eyacula antes del primer minuto o su tiempo de latencia intravaginal eyaculatorio es antes del minuto, ¿no? Entonces hay que manejar eso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, una consulta. Nos mencionó que con estos inhibidores de la serotonina y por la altura podríamos dar la mitad de la dosis. La mitad de la dosis. Entonces, ¿cómo digamos, si tendríamos un paciente, ¿cómo empezaríamos el tratamiento? ¿Le daríamos primero la mitad de la dosis y vemos si responde o si es que le da beneficio, o empezar con la dosis completa y luego reducir la dosis en la mitad? Sí, esa es una buena pregunta. En general, o sea, por decir, ¿no? Si fluoxetina viene de 20 miligramos, ¿no? Sabemos que en la altura fluoxetina la vía media es más larga que sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces no le vamos a dar 20 miligramos sabiendo que le va a durar el doble que a nivel del mar. Entonces podemos decirle que parta la pastilla a media pastilla, ¿no? Ahora lo mismo, Duracil viene de 30 y 60 miligramos, ¿no? 60 es la dosis más alta y 30 es la mínima, ¿no? Entonces puedes empezar con 30, ¿no? Y dependiendo de cómo responde, puedes subir o no la dosis, ¿no? Depende mucho del paciente, ¿no? O sea, hay pacientes que son más ansiosos, están muy preocupados, o sea, tú los ves que son un manojo de nervios, ¿no? Pues en estos pacientes, por ejemplo, siempre es bueno empezar con terapia conductual primero, tratar de que el paciente se encamine, entienda la importancia de la terapia conductual, y una vez ahí puedes iniciar terapia a demanda o terapia continua, ¿no? 2 meses. Y la dosis la vas manejando también de acuerdo al paciente, ¿no? En eso no hay una regla, ¿no? Acuérdense, en un momento de la charla decíamos, ¿no? Que no está normado, ¿no? O sea, las guías, primero que ni FDA ha aprobado ninguno de estos para uso de eyaculación precoz, no es que no se pueda usar, pero no están aprobados como para ser vendidos para eso, ¿no? Entonces, ya depende mucho del criterio médico y del paciente, ¿no? Lo importante es siempre valorar a cada paciente en conjunto, ¿no? Entonces, no todos los pacientes son iguales, ¿no? Acuérdense, hay enfermos, ¿no? Enfermedades, ¿no? O sea, las enfermedades son diferentes. O sea, puede ser la misma enfermedad, pero se va a comportar diferente en cada enfermo, ¿no? Entonces, ahí hay que ver un poco cómo arrancar, ¿no? Ahora, es un dato útil ¿no? Saber que los antidepresivos en la altura duran más tiempo, ¿no? No recuerdo dónde haber leído eso, pero siempre se ha hablado de esto. Hay que ver si alguien se da el trabajo y busca por qué. Pero entonces, cosas como esas, por ejemplo, hay que tomar en cuenta, ¿no? Y también hay que ver el contexto, ¿no? De bajo qué circunstancias vienen, ¿no? Acuérdense, estos pacientes eyaculadores en general siempre tienen algo, ¿no? Psicológico en el fondo, ¿no? Que hay que tratar de desenmascarar para ayudarles, ¿no? Como el caso de este viudo, ¿no? Así hay una serie de cosas que es importante llegar a conocer, ir poco a poco conversando con el paciente, que se suelte, que te cuente y trabajar sobre eso, ¿no? También de acuerdo a eso verás si es mejor una dosis más alta, o ver también si el paciente con la dosis que les das tiene mucho efecto adverso, ¿no? Los pacientes son más sensibles a los medicamentos, ¿no? En general, los pacientes son ansiosos, es típico que lean el prospecto, ¿no? Leen el prospecto y vienen, doctor, pero me ha dado algo que me va a disminuir el deseo sexual, o sea, ya de saque ya le ha perdido, ¿no? Como se llama, la confianza al medicamento, ¿no? Pues todo eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Y hay mucho loco, ¿no? Hay que estar siempre atento con los locos, ¿no? La gente está loca, estamos locos. Ahora más con el tema del encierro de la pandemia, no se olviden que el principal problema ahora en el Perú, que debería ser declarado en emergencia, es la salud mental, ¿no? Pues esas cosas en este tipo de pacientes es bien notorio, ¿no? No crean que no, y no es que esté mal, ¿no? O que sea malo eso, sino lo malo es no darse cuenta y darle por darle, ¿no? O
O sea, esto no es una píldora milagrosa, ¿no? Que yo le voy a dar Duracil y fijo que va a mejorar, ¿no? Hay pacientes que no responden, por más que les des 120 miligramos. O sea, no es dosis dependiente, ¿no? Es dependiente del paciente, ¿no? Entonces, no es como el Viagra que tú le das a cualquiera y si tiene estimulación sexual, con certeza la erección va a mejorar, ¿no? Ese es un medicamento eficaz y seguro, ¿no? Estos no requieren de un poco más de manejo, de conocimiento del paciente, de que el paciente te tome confianza, el paciente se adhiera bien al tratamiento, las terapias conductuales y va a mejorar, ¿no? Por eso esas tasas tan altas, ¿no? Pero no es que ir ahorita a comprarme a la farmacia y probar, ¿no? No funciona así, ¿no? Es por eso que FDA no lo aprueba, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si no hay preguntas, terminamos la clase 4 en punto. Y no se olviden, la próxima semana tenemos que dar examen, ¿no? Entonces, vayan coordinando con su delegada, yo me voy a poner de acuerdo con ella. La idea es que la próxima sería 11 recién, ¿no? Perdón, estoy medio loco, el 18. El 18 hay que dar el examen. O sea, el lunes que viene es la última clase y ya el 18 tenemos que dar el examen, un solo examen. 20 preguntas, algunas de selección múltiple, otras para llenar. Copien si quieren, es problema de ustedes. Acuérdense, la medicina es un tema de convicción, de esto van a vivir, entonces el hecho de copiar no les ayuda en nada. Entonces, yo me voy a poner con Liz de acuerdo y ustedes también. Y la idea es dar el 18 el examen, el primer parcial. Es como está en el sílabo. Va a ser virtual, no se preocupen, porque estaba averiguando, hay un 30% del grupo en general, no de todo el grupo que no está en Cusco. No era el 70, como decían, creo que fue al revés el mensaje. Pero no hay problema. En el sílabo nosotros hemos puesto que es presencial. El problema es que si uno pone virtual, no puede hacerlo presencial, porque en tu sílabo pusiste virtual y tienes que hacerlo virtual. Pero si has puesto presencial, si quieres lo haces presencial o si quieres lo haces virtual. Entonces no se preocupen, chicos, este examen va a ser virtual, sencillo. En general en urología hay un poco reprobado, la idea es que aprendan, no que estemos ahí viendo otros temas. Entonces nos vemos el próximo lunes para dar el tema del examen. La última clase y ya coordinar lo del examen. Ese día les voy a dar las pautas, ¿no? Cómo es el examen, cómo lo tomamos, qué características tiene, cuánto dura, más o menos el tipo de preguntas, y son de 10 temas, ¿no? Hoy día ha sido la clase 9, entonces nos queda una más y de ahí entramos a la próxima unidad. Listo, chicos, un abrazo, saludos, cuídense, estamos hablando, Liz. Gracias, doctor, está bien. Chao, chicos.